queremos simplificar la fracción compleja dada y veremos cómo simplificar la fracción compleja usando dos métodos diferentes. Entonces, comenzando con la fracción compleja dada, para el método 1, simplificamos el numerador y el denominador de la fracción compleja. Observe que en este caso, la fracción en la parte superior, y la fracción en la parte inferior no se simplifican. Observe que x cuadrado menos 5 no factoriza y, por lo tanto, pasamos al paso 2. El segundo paso es escribir la fracción compleja como un problema de división. Recuerde que una barra de fracción significa división. Entonces, debido a que esta barra de fracción significa división, podemos escribir esto como la fracción en la parte superior dividido por la fracción en la parte inferior. Y dividir por esta fracción es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Entonces podemos escribir este cociente como un producto donde la primera fracción permanece igual. Luego tenemos veces el recíproco de la segunda fracción, que sería la cantidad al cuadrado x menos 5 sobre x. Entonces, queremos pensar en la cantidad de x al cuadrado menos 5 como un solo factor. Entonces, si es útil, podemos escribir esto entre paréntesis. Antes de multiplicar, observe cómo tenemos un factor común de x cuadrado menos 5 entre el numerador y el denominador. Y, por lo tanto, estos dos factores comunes se simplificarían a 1. Si lo desea, podemos poner 1 allí solo para recordarnos, estos son unos, no solo desaparecen. Ahora podemos multiplicar. En el numerador tenemos 4 veces 1, que es 4. En el denominador tenemos 1 vez x, que es igual a x. Entonces la fracción compleja se simplifica a 4 sobre x. Ahora veamos el método 2. Entonces, comenzando con la fracción compleja dada nuevamente, y debido a que x cuadrado menos 5 no factoriza, voy a seguir adelante y poner eso entre paréntesis. Aquí ahora para el método 2, comenzamos por determinar el mínimo común denominador de las fracciones, en el numerador y el denominador. Y esto es bastante sencillo porque solo hay una sola fracción en la parte superior que tiene un denominador de x al cuadrado menos 5. También hay solo una fracción en el fondo con el mismo denominador de x al cuadrado menos 5. Entonces x cuadrado menos 5 es la pantalla LCD. Paso 2. Multiplicamos el numerador y el denominador de la fracción compleja por el mínimo común denominador. Eso significa que tomaremos esta fracción compleja, y multiplicaremos la parte superior por x al cuadrado menos 5, y multiplicaremos la parte inferior también por x al cuadrado menos 5. Recuerde que si multiplicamos el numerador y el denominador por una fracción, por el mismo valor o la misma expresión, obtenemos una fracción equivalente. Entonces, cuando multiplicamos, si es útil, podemos pensar en este x cuadrado menos 5 como una fracción con un denominador de 1. Y observe cómo hay un factor común de x al cuadrado menos 5 entre el numerador y el denominador, que se simplificará a 1. Entonces, multiplicando en la parte superior aquí, solo obtenemos 4. Ahora multiplicando en el denominador, nuevamente, observe cómo tenemos un factor común de x al cuadrado menos 5 entre el numerador y el denominador. Debido a que esta es una fracción con un denominador de 1, x cuadrado menos 5 sobre x cuadrado menos 5 se simplifica a 1. Multiplicando aquí, solo obtenemos x veces 1, que es igual a x. Obviamente, ambos métodos funcionan y obtenemos la misma fracción simplificada para la fracción compleja. Espero que hayas encontrado esto útil.